Diálogo de artistas. Muchas gracias a todos. En este caso, el evento está enmarcado por la celebración de los 800 años de la universidad con el programa de literatura que hemos tenido toda la semana en la Casa de las Conchas. Y bueno, pues este es el colofón con arte de acción, como hacemos todos los años. Y bueno, quiero agradecer a Norma de la Casa de las Conchas por la confianza depositada en nosotros para que año tras año volvamos y traigamos una pequeña muestra de arte que en cierto sentido otras veces hemos hablado un poco maltratado, que es la performance, el arte de acción. Tal vez no se le da la relevancia que debería de tener y un poco queda siempre como algo de segunda fila, o ese rincón que no se sabe cómo llenar, pues se llena con una performance. Aquí hacemos todo lo contrario, ellas son las protagonistas. Vamos a empezar con Ana Rita Teodoro y sí, vamos a... Sí, creo que ya tiene experiencia. Bueno, pues yo le quería preguntar a Ana Rita un poco que me contextualice cómo está el tema de arqueología en Portugal y, en concreto, bueno, pues que nos cuentes un poco tu trayectoria. Creo que también trabajas en Francia. Cuéntanos un poco cómo es esto, cómo se trata el arte de acción en Portugal y en los demás sitios que has ido, qué diferencias encuentras, en fin, un poco que nos contextualices tu trayectoria. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el convite que me hicieron de estar aquí. Espero que puedan comprender mi portuñol. Si no, podemos hablar más tarde, descontraídamente. Es una pregunta un poco difícil esta de la performance en Portugal, porque hay vertientes que por veces no se misturan mucho. Quiero decir, la performance que va más a los espacios de arte contemporánea, de artes plásticas, solo los estudiantes que salen de Bellas Artes y que sienten una necesidad de confrontar su arte con otros tipos de materias más físicas. Y por otro lado, que es de donde yo vengo, hay una formación de artistas más de danza, de teatro, de circo, que precisan también de esas disciplinas más de las artes visuales, y por eso van a buscar más el movimiento de la performance. Entonces la performance en Portugal está mucho ahí, en ese camino medio que no es ni artes visuales ni artes del cuerpo, es algo que está haciendo una carretera entre esos diferentes percursos, es interdisciplinar. Por otro lado, el arte de la performance, como nosotros hemos evocado, es muy política, muy social. Todas las acciones performativas muchas veces vienen como un gesto de acción para reivindicar algo. Muchas veces son gestos que vienen a romper con determinadas normas, porque por veces también, por un lado, hay el deseo interno del artista de poder exprimir como quiere entre diferentes áreas, pero por otro lado, muchas veces funciona también como una demostración de falta de condiciones para poder trabajar más. Entonces, como se viene a la calle o se viene a los espacios menos convencionales. Esto yo hablo más en términos de mi percurso, que viene de la danza, y para hacer coreografía precisamos de un palco. Y
cuando no tienes un palco, ¿qué haces? Vas a la calle, vas a otros espacios procurando otro tipo de interacciones que no son esas que son un poco pesadas por veces para las personas que están jóvenes y quieren comenzar a hacer cosas. Entonces la performance me ha servido también mucho como una herramienta para poder estar libre e experimentar cosas sin me preocupar con convenciones del teatro, de la danza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es más o menos por ahí que yo me muevo y debo decir que yo no soy muy especialista en la performance portuguesa, no puedo hablar mucho de eso. Es tu experiencia. Sí. Entonces, de mi experiencia, ahora comienzo a trabajar más con el espacio del teatro, del palco, pero me encanta siempre esta posibilidad de salir del espacio del teatro justamente para poder encontrar otro tipo de públicos y poder hacer otro tipo de experiencias. Y también es muy interesante para un objeto artístico de se ver en un otro espacio y por veces un objeto artístico cambia en el encuentro con ese nuevo espacio. Por ejemplo, si hago una pieza de palco y después voy a hacer en un parking de carros, algo va a cambiar. No puede ser una implantación pura y dura, algo tiene que cambiar. Y esta capacidad de adaptación y de movilidad que la performance me trae a mí a un trabajo me hace estar despierta a la plasticidad y a otras posibilidades del trabajo, que considero importante en la medida en que nada en el cuerpo es fixo y por eso confrontado con otros espacios y otros cuerpos nos reenvía esa inflexibilidad y esa capacidad maleable del cuerpo. Creo que es eso. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora con Ana Soto y también, bueno, es un poco la misma pregunta. ¿Cómo llegaste tú al mundo de la performance? ¿Cuál es tu trayectoria? Sitios un poco de la geografía donde has trabajado y bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria en este campo, que luego aparte tienes otros que ya hablaremos. ¿Se me oye así o tengo que coger el micrófono? ¿Sí? Vale, que así puedo mover las manos. Primero quería decir eso de la performance en segundo plano, que me parece súper interesante, que es lo que decías tú, ¿no? Como no hay espacios, buscamos otros espacios. Entonces, ser un arte marginal, entre comillas, nos hace tener diferentes recursos, ¿no? Y no estar enclosetados en el mundo de la galería o del museo, ¿no? Y creo que esa limitación te hace encontrar campos mucho más abiertos y diferentes. Entonces esa limitación nos hace más libres, desde mi punto de vista. Y también creo que el mundo de la performance es muy amable, es muy llano, ¿no? El artista yo no lo he sentido en el mundo de la performance nunca como snob, sino como alguien que quiere compartir, que quiere buscar posibilidades y nuevas narrativas, ¿no? Y eso a mí me agrada mucho. Si ahora que está entrando en los museos, o lo que dices tú, ¿no? Que no sea como un acompañamiento a algo, es que se queda como el adornito, ¿no? O mero entretenimiento. Voy a hacer una inauguración de pintura y hago una performance para atraer a más gente, ¿no? Yo creo que ahí está el problema. Se tiene que defender por sí mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Antes hablaba Nerita de la performance como nació como una reivindicación política, pero bueno, hay algo que es muy importante. Nació como una reivindicación política de la mujer, nació así, como una
las sufragistas que empezaron a hacer acciones para reivindicar que tenían derecho al voto. Realmente ese es el origen histórico de la performance. Entonces, luego no tenía ese nombre, porque todavía no tenía nombre, tuvieron que venir las vanguardias para ponerle un nombre concreto, pero ya se hacía así. Entonces, el recorrido de la trayectoria, en este caso, vosotras vais a hacer unas obras que tienen que ver muchísimo con el mundo de la mujer. Entonces, es una pregunta para las dos, ¿cómo gestionáis digamos, esta temática? ¿Podéis hablar indistintamente las dos? No sé si se puede gestionar el hablar de la mujer siendo mujer, ¿no? No sé, yo creo que es algo que viene implícito. No sé, yo creo que el ser mujer y hablar de mi posición en el mundo como mujer y como artista para mí es inevitable. Igual que de repente trabajar con la sexualidad o con el género. No sé, es algo que como que no puedo controlar, no lo pienso. Yo no creo, a lo mejor mis performances son feministas, pero no tienen esa conciencia. No están pensadas para hacerlo, pero lo son. Porque creo que soy honesta con lo... Porque es una lucha, es constante. Ajá. Entonces, ¿sabes? Claro. En este caso, Rita, cuéntanos un poco. Yo creo que es un poco como... sí. Para mí es un poco como Alba dice, que te sale naturalmente. Yo intento no tanto pensar en un cuerpo femenino como más en un cuerpo que es hipersensible, que es multifuncional, que es pluridireccional. Pero en este trabajo específico yo sentí una necesidad de ser asombrada por mujeres del pasado de mi país. Y claro que esta necesidad que viene hoy es una necesidad también del pasado y de esas mujeres que a ese momento quisieran cantar esas canciones. Entonces, claro que en esas canciones vosotros tal vez pueden comprender un poco, pero porque es un portugués un poco viejo, pero en esas canciones las mujeres experimentan un tipo de emancipación. Emancipación de Dios, del padre, de la familia, de su marido, que eran figuras muy marcadas y que aprisionaban, que definían una cierta condición y un estilo de ser mujer, sobre todo, estamos hablando de Portugal años 30, 40, pero que podía casi ainda ser hoy. Y por eso quería dar voz a esas mujeres y ver cómo sus canciones pueden ser todavía muy actuales también. Sí. Muy bien. Vamos a ver, Alba, tú también te dedicas a la enseñanza. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú utilizas de alguna forma todo el bagaje que tienes como performer en tus clases? ¿Es algo se debería de hacer más? ¿Deberíamos de hacer otra disposición espacial? ¿Cómo piensas que puede ser útil esto? Porque una experiencia que he hecho pues, de teatro espontáneo, psicodrama, sí que me ha servido para mis clases dentro de la medida de lo posible, porque mis alumnos son de las edades que son, pero de alguna manera sí que me ha servido como concepto. Explícanos un poco si lo utilizas como... Hombre, yo no creo, sí como performer porque tengo ese entrenamiento, pero mi entrenamiento viene de las artes escénicas. Yo estudié arte dramático y todas en mi tesis esas herramientas que estudié en el arte dramático, que experimentaba en clase de arte dramático, estaba todo el rato planteándome cómo se podía llevar eso a las bellas artes y a la docencia.
¿Qué implica? El trabajo escénico. Para mí dar una clase es absolutamente escénico. Porque de repente el foco lo tengo yo, aunque el foco sea compartido constantemente con los otros. Por lo tanto, también hay un trabajo de escucha muy fuerte con los estudiantes. El espacio es fundamental. A mí una clase al uso me pone muy nerviosa. O sea, lo primero que hacemos, por ejemplo, al entrar a clase es cambiar la disposición del aula, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esa clase? ¿Qué se va a hacer? Y desde ahí decidimos todos cómo va a estar dispuesta. Luego, si los alumnos presentan trabajos, ellos mismos tienen que ser muy conscientes del espacio para presentar cada trabajo en concreto. Entonces el espacio va variando constantemente, por lo tanto sus cuerpos también, y por lo tanto hay actividad y hay atención, ¿no? Y luego eso crea mucha confianza, también. Por lo tanto se crea confianza en el grupo y es mucho más fácil para todos, ¿no? Trabajar así. Muy bien, porque esto, claro, dentro de todos los experimentos educativos que se han hecho, bueno, al final han sido bastante restrictivos, entonces habría que poner el foco en este tipo de cosas, tomar más en cuenta al alumno en ese sentido, no ser una jerarquía profesor-alumno. Bueno, que se han hecho muchas cosas, pero al final creo que estaría, pues, sería realmente interesante. Sí, yo les explico siempre a mis alumnos en clase que esto como una aldea y hay un maestro de la aldea y manda a los exploradores a explorar cada uno por un camino por el campo, tienen sus aprendizajes y luego vuelven a compartirlas, ¿no? Entonces ahí todos llegan al fuego para contar su expedición. Bueno, vamos a hablar un poco de asombro. Antes me contaste un poco cómo surgió, fue una especie de invitación que te hicieron. Cuéntanos un poco cómo surgió tu acción. Entonces, fue en el momento que estaba en Francia estudiando. Creo que no sé por qué comencé a escuchar muchas canciones tradicionales portuguesas, sobre todo porque yo había visto mujeres cantando y eran muy viejas y no tenían expresión en la cara, estaban como llenas de arrugas y parecía que cantaban con todo el cuerpo, como todas las células, y que la voz no salía de su boca, me salía de todo el cuerpo. Y entonces comencé a escuchar mucho y a coleccionar canciones que me gustaban y que yo tenga ese sentimiento que podía cantarlas sin la boca, como por todo el cuerpo. Y comencé a hacer eso por puro placer. Y después recibí una invitación de un museo, galería, donde había diferentes obras expuestas. Y yo escogí una obra de Jean-Luc Vernat. Es un artista francés que trabaja con dibujo, pero también hace performance, canta, tiene una banda de punk. También cuando presenta sus obras, presenta por veces dibujos en papelitos que encuentra en la calle y continúa diseñando en los muros. Es alguien que encontré muy interesante y hace siempre dibujos de figuras un poco diabólicas y al mismo tiempo un poco pop. Y entonces, no sé por qué, decidí utilizar estas canciones que estaba colectando e hice una performance de una manera muy intuitiva. Y casi no la he preparado, como ha sido de un día al otro. Me dice, ok, voy a hacer esto, y después llegué y lo ha hecho. Y todo el mundo me dice, pero Rita, es una pieza. Entonces, yo creo que ya estaba trabajando, por eso
fue tan inmediato. Yo ya sabía estas canciones, ya estaban en mi cuerpo. Su resolución física aconteció de manera muy espontánea e intuitiva. Y después ahí continué trabajando. Y solo algún tiempo después es que me di cuenta de qué eran esas canciones, que no había escogido canciones que eran cantadas por hombres. Entonces había mucha cosa que ya estaba aconteciendo y que yo no me tenía dado cuenta, no lo sabía. Poco a poco más fui haciendo en experiencias como esta de la galería, fui más comprendiendo el trabajo. Y lo he hecho en muchos sitios diferentes, en un museo de muñecos, museo etnográfico, diferente tipo de galerías, en iglesias desacralizadas y todo más. Hasta el punto que hice también una pieza para el teatro, donde está una cortina y todo el escenario. Entonces es un trabajo que también tiene una vida muy maleable, tiene muchas canciones diferentes que pueden adaptar, y es eso. Tú, Alba, creo que has participado en una o dos ediciones en Acción Mad. Sí, en dos. En dos, vale. Bueno, Acción Mad es un extraordinario evento que se celebra en Madrid. Nieves Correa un poco la organizadora de este evento, con otras personas, claro. Y aquí sí que es exclusivamente algo de arte de acción, lo cual es mucho de agradecer. Yo quería, Alba, hombre, que nos contaras un poco que tu experiencia en este evento, cómo fue, qué público había, que nos dieras un poco una visión de un evento de este tipo para el arte de acción, cómo fue, qué pasó un poquito, para que nos enteremos un poco de lo que pasa fuera de Pues esta ciudad. la primera vez participé con María Vázquez, que es una amiga. Estábamos trabajando juntas en ese momento y dejamos de trabajar juntas en ese momento. Y hablábamos sobre el trabajo colectivo. Creo que surgió un conflicto fuerte entre las dos y trabajamos sobre eso, poniéndolo en directo. Entonces fue arriesgado, un poco violento desde la acción, pero fue muy interesante. Aprendimos mucho y entendimos muchas cosas, ¿no? Y decidimos no volver a trabajar juntos. Está muy bien, oye, mira, cada una va por un lado. Y eso lo hicimos en el espacio Off Limit, que es un espacio multidisciplinar muy interesante. Cerca del Reina. Eso es, un lavapiés. Y la edición pasada participé con Sara Gottlieb, que es yo estuve viviendo en Chicago hace 2 años ya, y colaboré allí con una bailarina. ¿Y hubo ruptura o ahí ya no? No, genial, ahí fue maravilloso. Nos entendimos muy bien, ella se vino a vivir a Madrid y entonces le propusimos a Acción Mad hacer una performance que habíamos hecho en Chicago y que funcionaba muy bien. Y eso la hicimos en Matadero. Muy bien. Y es un festival maravilloso porque es que viene gente de todo el mundo. ¿Y la recepción del público cómo es? Bueno, la recepción del público y la performance siempre es curiosa, es una parte interesante, porque hay sobre todo en Matadero son unas naves enormes, y claro, yo trabajo normalmente en espacios como íntimos y al ser tan grande, crear un espacio escénico cerrado es muy complicado, sobre todo porque la gente se dispersa, o entra, sale, se queda, se va, habla, ¿no? Y entonces coger a la gente y mantener toda esa energía y toda esa conciencia en lo que estás haciendo es un trabajo muy fuerte, pero funciona, ¿no? Es un ejercicio interesante. Y luego conoces a muchos artistas de todo el mundo, creo que eso es lo más importante, un poco como está pasando aquí, que es un placer conocer artistas de Portugal, además la selección que habéis hecho. Y allí, quizás es un poco caótico porque suceden muchas cosas al mismo tiempo y no es tan íntimo, familiar como puede ser esto, que se agradece mucho.
pero es otra experiencia. Este evento surgió efectivamente como un diálogo entre artistas y con el público, entonces siempre ha tenido esta vocación de dialogar entre nosotros. Quería preguntarte, Ana Rita, tu formación es de danza, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo empezó todo, danza clásica, contemporánea, cuál fue tu formación, a qué edad empezaste, en fin, un poquito de trayectoria vital dentro de la danza y luego qué pasó, cómo diste el salto, en qué momento, en fin, a la performance, si era ya algo que tenías en mente, cómo pasó eso, ¿cuándo empezaste a hacer danza? ¿A qué edad? Yo he hecho muchas cosas, pero cuando tenía 17 años hice una escuela de circo en Portugal, a Lisboa, que se llama Chapitão. En ese momento la escuela era muy abierta, como teníamos como historia de arte, nosotros íbamos al museo. Portugués, literatura, hacíamos textos, metíamos en una casa, tirábamos los textos de la caja, todos los meses enseñábamos un libro que teníamos leído a toda la clase. Entonces es una escuela mucho especial y fue ahí que comencé a tomar contacto con la historia de la performance. Y ahí yo estaba mucho jovencita, tenía 17 años, estaba viendo en el cinema Los Idiotas de Lars von Trier. Entonces, todo eso es mucho formador. Yo no tengo estructura para hacer circo, porque mi cuerpo ha sido siempre este cuerpo un poco vegetal, mucho ligero, entonces me hacía mal. Y por eso la danza ha comenzado a ser un camino más posible para no me hacer tanto mal. Porque en la danza siempre he escogido como técnicas que valorizan y que cuidan del cuerpo. A mí me hace mal toda la violencia contra el cuerpo. Por eso siempre escogí por la danza técnicas que me podían dar más conciencia física, que podían jugar más con mi imaginario, con mi consciente, con mi inconsciente, hacer esa ponte entre el cuerpo y el sueño. Y después, con diferentes experiencias, sobre todo comencé mucho joven a trabajar con artistas que daban clases. No hice ninguna escuela como superior, técnica así clásica. Fui haciendo varios cursos con artistas que ya estaban confirmados y entrando en sus procesos creativos. Creo que tuve mucha suerte por eso. También en Portugal en ese momento había muchos espacios para experimentar cosas, para experimentar y discutir con la gente, ter feedback, y así me fui desenvolviendo hasta después me interesé mucho con el Buto, que es una danza japonesa vanguardista que nació en los años 60, también de una manera muy radical, casi como la performance en otros. Es curioso también pensar que la performance en diferentes espacios del mundo estaba aconteciendo de una manera mucho fuerte, que por veces no se sabía, los que estaban en Viena con los que estaban en los estadounidenses o en el Japón, estaban haciendo cosas muy parecidas, pero como no había internet. Entonces fui al Japón para encontrar esos artistas y considero que es una herramienta también física que está muy presente en mi cuerpo. Después más tarde hice un máster en Francia, que fue una muy buena oportunidad
porque yo casi no tenía derecho a hacer ese máster, porque primero tienes que hacer tu bachillerato y yo no tenía eso hecho. Pero por mi experiencia de hacer diferentes cosas, de ser curiosa, me dejaron hacer ese máster y fue un momento muy importante para mi profesionalización, porque en Francia esos 2 años de máster pude mismo aprofundar qué era mi trabajo y cómo quería trabajar. Y ahí hay mucha gente que ha visto mi trabajo y por eso continúa trabajando mucho en Francia y con mucho apoyo de ahí, porque ellos conocen mi percurso, entonces es más fácil. Tengo una buena comunidad artística ahí. Entonces es un percurso que no es nada lineal, al contrario, es lleno de deseos de hacer esto y después de hacer aquello, y que no ves mucho relación, con el pasar del tiempo todo hace sentido. Lo que yo hago hoy en cuanto artista, tengo preocupaciones que son sociales, conceptuales, políticas, y siento que utilizo mi conocimiento, mi educación, que está al servicio de esas ideas, y no el contrario, como muchas veces acontece en danza, como hay un tema y la técnica del clásico, la técnica del contemporáneo va a representar y a traducir los mismos códigos. Yo creo que es importante tener una idea, un concepto, un feeling fuerte, y después todo es materia para poder traducir. Y ahí vosotros van a ver si es lo que yo hago es considerado, yo considero danza, pero tal vez vosotros van a ver y van a decir no es bien danza, porque yo canto más do que danzo. Entonces creo que cada trabajo que hago siento perceber que es que lo trabajo precisa, y no tanto, estoy siempre disponible para aprender cosas nuevas también, si fuera preciso. Creo que es eso. Sí, bueno, es que mucha cosa. Hablábamos antes un poquito, el arte de acción siempre nació como algo bastante experimental que te da mucha libertad para hacer cosas nuevas. Esto es algo fantástico. Y sobre todo hay mucho sincretismo, se mezclan muchas cosas, entonces esto está muy bien. Además, siempre ha tenido una vocación en los grupos internacional, porque bueno, en realidad es el cuerpo el que habla y esto pues, es una enorme ventaja. Quería, Alba, que nos contaras un poco qué es Leche en Polvo, sin desvelar todo, pero bueno, como surgió la idea, un poquito, una pincelada. Es una preocupación. Leche en Polvo, nada, simplemente es como me cuesta ponerlo en palabras. Es como la preocupación en relación a la maternidad, a la edad, al ser mujer, artista, cómo llevarlo, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, me lo impone una sociedad o me lo impongo yo misma, o es algo biológico y mi cuerpo me está hablando, es mi cabeza, es el lío, el miedo, ¿no? Incluso el imaginario ese de cómo, qué va a pasar, ¿no? Dentro de mi tripa, cómo puede de repente, ¿no? Se separan los órganos, empieza a aparecer una vida, qué parte de mi vida, todo eso que en realidad me supera. Es algo que no sé si deseo o me aterra, ¿no? Y lo que voy a hacer es casi un ritual al respecto, que a lo mejor no entiendo nada cuando acabo, pero a lo mejor se me queda algo en el cuerpo y empieza a manifestarse de alguna manera. Y el compartirlo también, creo que el hecho de hacer la performance y hacerla como ritual y el ponerla delante de la gente, esos ojos se hacen como espejo y posiblemente alguien también se refleja en lo que yo estoy haciendo. Eso da como mucha fuerza, no sé cómo explicarlo, se mueve, ¿no?
no es lo mismo hacerlo en mi casa, ¿no? Me aparecen muchas cosas cuando se pone en escena y cambia la energía y cambia la atmósfera. Claro, efectivamente, ponerlo en escena es la forma en que esto funciona. Tiene que ser así, cuando tú lo compartes con nosotros, claro, te retroalimentas. Y sobre todo porque la atención tiene que ser tal en lo que estás haciendo, que es cuando se descubren las cosas. Porque en la escena no se puede esconder nada, ni puedes, ¿no? Como de repente en un proceso creativo en privado. Estás haciendo un proceso creativo con muchísimos ojos mirándote, entonces cada error o cada movimiento que hagas no puedes borrar con una goma. De hecho, eso luego para el dibujo me ayuda muchísimo, ¿no? Y cada error que se convierte en sorpresa es un descubrimiento, ¿no? Y poner un descubrimiento o un error, entre comillas, así sobre la mesa, a mí me parece una gozada. Porque te sorprendes con muchísima conciencia, ¿no? De eso. Claro, bueno, este tema llevado, tú lo estás planteando desde un tema claro, personal, vivencial, es tu cuerpo, son los miedos, son las dudas, son las pero yo creo que lo individual... Pero es universal. Claro. Es algo que supongo que sí. una mujer a sentir. Para mi trabajo, el ser muy honesta con lo que yo soy, o sea, yo tengo que haber pasado por esa experiencia. Para mí lo político viene de lo personal, que luego eso se convierte en global, ¿no? Si no soy realmente honesta con lo que me pasa y desgloso mi experiencia, no va a llegar al otro. No se puede identificar la otra persona, ¿no? Sino pasaría como por encima de una problemática que creo que existe, pero que no ha pasado por mi piel, por así decirlo. Claro, bueno, es una reivindicación, digamos, desde un punto ético externo a ti, sino que es totalmente personal y de esa forma se convierte en universal, que es la mejor manera, no es una teoría, es algo que se está viviendo. Bueno, yo quería preguntarte, Ana Rita, me han quedado algunas dudas sobre el tema de las canciones tradicionales. Tú me contaste que había una recopilación, me pareció muy interesante, de un folclorista, digamos, ¿no? Un etnógrafo que no era portugués. Sí. Estas cosas, claro, realmente esto ha pasado mucho. El folclore que tienes al lado, como si no le dieras una importancia porque ya es tuyo y como que, sin embargo, siempre la mirada del otro es como, tal vez por la sorpresa, hace que se interese más por ese elemento extraño. Entonces, cuéntanos un poco todo este tema que es muy jugoso. Sí. Es un tema también un poco problemático. Yo no conozco todos los detalles, pero estas canciones vienen de las recollas de un psicólogo italiano, Michel Giacometti, que en los años 30, 40, después mismo más tarde, en el años 50, 60, ha viajado por Portugal y ha registrado muchas canciones. Más tarde mismo ha hecho un programa de televisión que se llamaba El pueblo que canta, y ahí ella con su cámara filmar diferentes pueblos y diferentes estilos de canciones. Entonces, después también es una época, y ahí yo no conozco detalles completamente en nivel de datos, hay otros portugueses que tal vez me puedan ayudar, pero había esta idea de Salazar, de la dictadura, de encontrar y definir qué era la cultura portuguesa. Entonces, ella ahí recogía los ranchos y modificaba y escribía cómo las personas deberían danzar allí en esta región. Después, y ahí decía, ok, este es el fado, estos son los temas del fado, y es así que las personas cantan.
y también con los trajes. Es decir, aquí en esta región las personas se les visten así y comen esto. Y entonces era una manera de folclorizar, pero teatralizar un pueblo y retirar alguna de la autenticidad y espontaneidad. Entonces, que es interesante en estas recollas, es que muchas de ellas se pasan antes de este proceso de folclorización, sí, es más de teatralización del pueblo. Por eso me gustan estos cantos, porque no son bien hechos, no son bien diseñados, no son difíciles de pegar. Y no han quedado tampoco en esa historia compuesta. Entonces, todavía complicado, hay esta relación complicada con el folclore, porque la tendencia es de poner las personas en museos como si presos en una pared y decir que las personas son esto. Y por eso también me apetece romper con esa idea de que no somos así y así. No somos así, es esto que nos define, es para ahí que vamos. Porque por la dictadura era una manera de mantener el pueblo en la miseria y de estar contente con su miseria. Si queréis participar y hacer alguna pregunta o alguna observación. Respecto de esto que acabas de decir, ahora volvemos a hacer otro intento. Esta observación que has hecho sobre la identidad de un pueblo a través del folclore, esto es algo muy político, se empezó un poco a construir para la identidad de los nuevos estados, en este caso de la dictadura de Salazar, ¿no? Sí. Bueno, cómo se utiliza esto para crear una identidad. Aquí en España pasó lo mismo, antes lo hablábamos, la dictadura supuso un poco el gitanismo, el andalucismo, el flamenco como algo que debía de ser exportado como identidad de un momento político determinado. Entonces esto es algo que parece ser que es en todos los países. O sea, lo que también te decía era el tema de cómo los estudios de otras personas que no son del país llegan a profundizar en esto, pues a pesar de siempre. Kruger era un alemán que hizo un estudio lingüístico en la zona de Sanabria sobre el lenguaje de allí, algo que nadie había caído, que es otro tipo de lenguaje, y estuvo muchos años trabajando sobre esto cuando en España nadie se había dado cuenta. Fue puesto en valor, esto es algo bastante habitual. Sí, puedo también hacer un link con lo que decía Alba en relación con el público, que es también un extranjero en nuestro universo. Y es muy importante estos encuentros porque nosotros no sabemos todo sobre lo que estamos haciendo. Por eso el encuentro con el otro, y ahí visto como alemán o italiano que viene a Portugal o alemán que viene a España, ese encuentro puede nos ayudar a mirar cosas que nosotros ya estábamos sintiendo, pero no nos dábamos cuenta. Sí, que ocurrían. Sí. Y creo que hay un movimiento mucho parecido cuando alguien hace performance, es que está partillando cosas y vosotros en este caso van a estar viendo cosas que
tal vez nosotras no lo sabíamos ainda. Por eso no hay nada, pero menos entonces, mi punto de vista, hay cosas que quiero decir, pero sé que hay muchas cosas que ustedes pueden me decir que son tan más interesantes que lo que yo puedo decir. Claro, yo creo que lo importante son las lecturas, ¿no? Que salen y que lo que estemos contando no esté cerrado. Sí, es eso. Que cambie y cada mirada se lo lleve a su terreno y descubra cosas de sí mismo, ¿no? Sí. No hay esta cosa de no lo entiendo. Vosotros entienden siempre algo y eso es precioso para nosotros. No hay ningún tipo de mensaje fixa, cerrada que queremos transmitir como un lenguaje claro de cerrar la luz. No es claro así. Por eso en performance siempre entienden algo, porque no estamos hablando de una manera directa y clara. Sí, no es que sea esto, sino es que mi proceso para llegar a esto parte de aquí, ¿no? Y ha seguido ese camino. Pero... Sí, claro, en el arte de acción siempre hay un extrañamiento y un comportamiento social del propio cuerpo. Por eso es tan interesante, porque estamos acostumbrados a tener pues unas costumbres que nos vienen dadas por la educación a performance. Tu cuerpo se está enfrentando a otros cuerpos de una forma absolutamente distinta. Está rompiendo el comportamiento social habitual, por eso es tan impresionante, te queda tanto, se te fija tanto, es algo claro que cada espectador saca su secuencia, pero tiene una enorme potencia porque es algo que es la relación de los cuerpos llevado a lo extraño. Entonces vosotras no empleáis grandes artefactos ni tecnológicos ni nada, es vuestro cuerpo en definitiva que está hablando, que está contando esto. Y el uso de los objetos, ¿no? Cómo se transforman, cómo cobran nuevas narrativas, ¿no? Cómo los manejas. Pero en el momento en que todo el mundo esté de acuerdo en lo que ha visto, malo. Si todo el mundo ve lo mismo, es que ahí se ha perdido todo el simbolismo y es pura obviedad, entonces te quita el interés desde mi punto de vista. Sin entender las distintas lecturas enriquecen y son las que siguen aportando a la obra. Hemos roto un poco el hielo y seguro que alguna pregunta tenéis para ella. Sí, claro, buenas tardes. Ana, te quería preguntarte si todo este fenómeno musical que has recogido desde Giacometti y estas colecciones de canciones populares transformadas en esta ejecución performativa, si además de museos, galerías, espacios, digamos, de un entorno más bien cosmopolita, has probado llevarlos al juego, a espacios rurales. ¿Qué tipo de reacciones se pueden generar? Sí, es muy curioso porque yo después de hacer esto encontré un artista portugués que está haciendo hoy muchas recollas y que no tiene límite para sus recollas. Se llama Tiago Pereira y tiene un site sobre a Vimeo que se llama A Música Portuguesa a Gostar dela Própria. Y ahí tiene millares de vídeos que se pasan y ha grabado también un poquito en España. Quería comenzar a alargar su campo y está comenzando a venir también en España. Y es muy interesante porque él no filma a las personas en sus trajes tradicionales, él filma a las personas donde ellas estén, con sus grades de cerveza atrás y todo más. Y con él tuve muchas oportunidades de viajar y de conocer mujeres que habían cantado para Giacometti en los años 60. Entonces tuve un encuentro muy próximo. Pero
en una vez nací en una vila. En verdad, la cultura musical portuguesa ha cambiado mucho y fue muy manipulada. No hay mucha gente que gusta de estas canciones, porque ellas no hacen espectáculos de estas canciones. Por eso había mucha gente, había mucha gente indignada con lo que yo estaba haciendo. En un sitio particular yo he decidido hacer como hacen en una casa del fado a Lisboa, que se llama Mesa de Fragas. Cuando cantan, se cantan atrás de la puerta, y la puerta está cerrada. Entonces, no hay ninguém que puede ni salir ni entrar cuando está alguien cantando, porque este es el espacio del canto. Yo he decidido hacer esto en un pueblo. Estaba cerrada en la puerta y comencé a hacer mi acción. Las personas más viejas se entusiasmaron mucho con la performance, les gustó mucho porque se identificaron, pero había otras personas así más vida de mi madre, un poco más joven, que estaban andando atrás de un lado al otro, así vestidas como se iban para un casamiento, porque no había nada en nuestro pequeño pueblo, entonces era un evento. Estaba como una mosca quebrándose contra las paredes, como ¿cómo yo salgo de aquí? Por eso es un trabajo que cuando estoy próxima de la gente, y también he trabajado con algunos coros de hombres alentejanos, ha sido muy bonito. Es muy especial porque conseguimos crear una intimidad que permite que ellos me acepten como yo soy y que yo pueda aceptar como elección y que podemos trabajar juntos, y mismo que yo hago que ellos hacen cosas diferentes que no están habituados a hacer. Pero en cuanto al público, ni siempre es fácil, porque la cultura musical está muy, ¿cómo decir? Muy transformada. Es el pinga, es las chicas que danzan atrás, entonces hay mucha cosa que se perdió ahí. Y si tú no haces eso, Bueno, tuve ocasión de escuchar a un coro alentejano, ahora que lo has dicho, en una playita pequeñita cerca de Ovar este verano, y fue una cosa maravillosa. Era un fadista de la zona del Alentejo, no recuerdo el nombre, y cantó él fado, pero luego cantó el coro, y bueno, aquello fue unos señores mayores, fue una cosa, bueno, maravillosa. Era puro, puro. Es lindo. Nunca lo había oído y me pareció un espectáculo. yo soy fan. Y gosto de Beyoncé también, pero coro alentejano es maravilloso también. ¿Tenemos alguna cuestión más por aquí? ¿Alguna observación que os apetezca? A lo mejor después de las performances, ¿no? Sí. De las preguntas. Hay ganas. Bueno, ¿te parece bien que Sí, vayamos a tomar un vino y en el preparamos espacio el bar y espacio. vamos preparando un... Sí, yo quería hacer un inciso. Sí, por Sí. favor. Nosotras, en particular, no lo hacen todas las personas, pero necesitamos como entrar en una concentración, entonces vamos a necesitar un poquitito de tiempo para poder estar presentes totalmente, ¿vale? Aparte de transformar el espacio como un momento de pausa, Sí, estar previstos. ¿vale? Para que con calma os toméis un vino y... Salimos a tomar un vino y vosotras Vale. os preparáis. Obrigada.